La US Defiance era el orgullo y la alegría de la Tierra. Era la nave de guerra más grande y avanzada que la humanidad había construido jamás. La nave se extendía más de 2 kilómetros con cañones de plasma capaces de derretir asteroides y escudos inquebrantables. La capitana Kim Hee-soo estaba de pie en el puente, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Tenía solo 35 años, pero ya era la oficial más condecorada de la Tierra. Su tripulación confiaba plenamente en ella. «Capitán, nos acercamos al sector del borde exterior», informó el oficial de navegación Park Jin-gu. Era joven, apenas tenía 23 años, pero sus cálculos siempre eran perfectos. El borde exterior era un territorio peligroso, lleno de piratas espaciales y amenazas alienígenas desconocidas. La mayoría de las especies lo evitaban por completo, pero los humanos eran diferentes. Traspasaban los límites. Iban a donde otros temían ir. «Mantengan el rumbo», ordenó Hee-soo. «Sigan escaneando para detectar cualquier actividad inusual». La Defiance llevaba 3 meses de patrulla. Su misión era sencilla: mostrar la bandera de la Tierra en las regiones peligrosas, recordar a los piratas que la humanidad no era débil y recopilar información sobre los movimientos alienígenas. 800 tripulantes llamaban a esta nave su hogar. Ingenieros como el jefe Lee Min-soo mantenían en marcha los enormes motores. El oficial médico Dr. Kang Suri trataba todo, desde quemaduras por láser hasta mareos espaciales. La especialista en comunicaciones Jun Hana monitoreaba miles de frecuencias de radio extraterrestres cada día. Eran lo mejor de lo mejor. La capitana Hana llamó desde su puesto. «Capto algo extraño. No está en ninguna frecuencia conocida». Su voz tenía un tono de preocupación que hizo que todos en el puente se volvieran a mirar. «Ponlo en los altavoces», ordenó Hee-soo. El sonido que llenó el puente no se parecía a nada que hubieran oído antes. No eran palabras ni música. Era algo más profundo, como si el universo mismo estuviera zumbando. El sonido les hizo doler los dientes y les nubló la vista ligeramente. «Cortalo», ordenó Hee-soo rápidamente. «Hana, ¿de dónde salió esa señal?» «Ese es el problema, capitán. Venía de todas partes y de ninguna, como si estuviera dentro de la nave», crepitó la voz del ingeniero jefe Min-soo por el intercomunicador. «Capitán, tenemos problemas aquí abajo. Los motores responden a órdenes que nadie dio. Los sistemas informáticos se comportan de forma extraña». Antes de que Hee-soo pudiera responder, las luces del puente empezaron a parpadear. No era el parpadeo eléctrico habitual de un problema de energía, sino algo rítmico, casi como una respiración. El campo estelar fuera de la pantalla empezó a moverse y curvarse como si el espacio mismo se retorciera. «Estaciones de emergencia», gritó Hee-soo. «Todos a las estaciones de emergencia». Pero era demasiado tarde. El Defiance estaba siendo arrastrado hacia algo que no debería existir. El enorme casco de la nave crujió y crujió mientras fuerzas incomprensibles lo sujetaban. La tripulación se agarró a lo que pudo mientras la gravedad artificial fallaba y regresaba en oleadas. «Mayday, Mayday», gritó Hana por su panel de comunicaciones. «Aquí el US Defiance. Estamos siendo atacados por fuerzas desconocidas. Solicito asistencia inmediata». La respuesta fue estática. Entonces, en un instante que pareció eterno, el Defiance desapareció. El único rastro que quedó fueron fragmentos de metal dispersos flotando en el espacio y la última transmisión de Hana, que seguía transmitiéndose en repetición a cualquiera que pudiera estar escuchando. Pero en el vasto vacío del borde exterior, nadie la escuchó durante días. Cuando finalmente llegaron las naves de rescate, no encontraron más que escombros y silencio. El informe del Consejo Galáctico fue breve. El Defiance de la UE, perdido con toda su tripulación, causa desconocida. Los humanos siguen demostrando que su naturaleza imprudente conduce a desastres predecibles. Pero se equivocaron en una cosa. La tripulación no estaba muerta. Estaban en otro lugar,
a punto de descubrir secretos que lo cambiarían todo. Habían pasado 3 años desde la desaparición del Defiance. El gobierno de la Tierra seguía construyendo nuevas naves para reemplazar su nave insignia perdida. Cuando llegaron los primeros informes del Cuerpo Galáctico, al principio nadie los creyó. El almirante Son Kyun revisaba los horarios de patrullaje en el Comando de Defensa de la Tierra cuando el teniente Cho Id-ho irrumpió en su oficina. El joven oficial estaba pálido y le temblaban las manos mientras sostenía un bloc de datos. «Señor, necesita ver esto inmediatamente», dijo Dejo, con voz apenas firme. «¿Qué le tiene tan alterado, teniente?», preguntó Kyun, sin levantar la vista de sus papeles. «El sistema natal de los Borak, señor, ha desaparecido». Eso llamó la atención de Kun. Los Borak eran una de las especies más antiguas y avanzadas de la galaxia. Sus ciudades de cristal eran consideradas maravillas de la ingeniería. Sus flotas nunca habían perdido una batalla en más de 10.000 años. ¿Ha desaparecido? ¿Cómo que ha desaparecido? Quiero decir, ha desaparecido, señor. Todo el sistema estelar, 7 planetas, 3 cinturones de asteroides y más de 40.000 millones de vórtices. Todo desapareció. Kune tomó el bloc de datos y estudió las lecturas. Donde debería haber estado el sistema Borak, solo había espacio vacío. No quedaban ni restos. Era como si alguien lo hubiera borrado de la existencia. «Tiene que ser un error del sensor», murmuró Kune. Pero no lo fue. Durante las siguientes semanas, más sistemas desaparecieron. Los orgullosos mundos Colmena Calari quedaron en silencio. Los seres energéticos llamados Oroks, que vivían en el corazón de las estrellas, simplemente dejaron de existir. Cada desaparición seguía el mismo patrón. Una breve oleada de energía desconocida, luego nada. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Representantes de cientos de especies se reunieron en la estación neutral que orbitaba Kepler Prime. La Tierra envió al embajador Beiji, un negociador tenaz que llevaba años ganándose el respeto de los diplomáticos alienígenas. «El patrón es claro», anunció el canciller de la hegemonía, con gestos dramáticos. «Algo está consumiendo civilizaciones enteras. Debemos combinar nuestras flotas de inmediato». Con respeto, intervino el canciller Gon. «¿Qué te hace pensar que nuestras flotas combinadas pueden detener algo?» Eso borró el Borax en minutos. Antes de que nadie pudiera responder, las sirenas de advertencia de la estación comenzaron a sonar. A través de los enormes puertos de observación, pudieron ver algo emergiendo del hiperespacio cerca del límite del sistema. No era una nave. Era una nube de oscuridad que parecía devorar la luz misma. A medida que se acercaba, podían distinguir formas individuales dentro de la nube. Formas geométricas que dolían al mirarlas directamente, en constante cambio y reconstrucción. Por el vacío, susurró el canciller Bexar, las antiguas advertencias eran ciertas. Las cosas en la nube comenzaron a moverse hacia los planetas del sistema. Todo lo que tocaban simplemente dejaba de existir. No se destruía, no se consumía en el sentido normal, sino que se convertía en más de sí mismas. La nube se hacía más grande con cada instante que pasaba. Todas las flotas, en acción de inmediato, ordenó el comandante de flota Salcon por el canal de emergencia. El poder combinado de una docena de civilizaciones abrió fuego. Rayos de plasma, torpedos cuánticos, armas de distorsión de la realidad capaces de desintegrar lunas. Todo lo que tenían. Las armas de energía atravesaron la nube oscura como si no estuviera allí. Las armas físicas simplemente se integraron en ella. En 6 horas, el sistema Kepler había desaparecido. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se había convertido en su funeral. Los supervivientes, que escaparon en las pocas naves que lograron huir, difundieron la noticia por toda la galaxia. El antiguo enemigo había regresado. Los recolectores estaban despiertos y hambrientos. En la Tierra,
El almirante Kyune recibió los informes con creciente temor. La pequeña flota de la humanidad ya era superada en número por todas las grandes potencias de la galaxia, y ahora algo las había destruido a todas juntas sin esfuerzo. «Señor», preguntó el teniente Choui en voz baja, «¿qué hacemos ahora?» Kyune observó la pantalla táctica que mostraba la trayectoria de avance proyectada de las cosechadoras. A su ritmo actual, llegarían a las colonias de la Tierra en 2 años. «Rezamos», dijo, «y esperamos que alguien allá afuera tenga un plan mejor que el nuestro». No tenía ni idea de que en algún lugar del vacío entre dimensiones, la tripulación del desafío estaba aprendiendo exactamente cómo detener la antigua amenaza. La galaxia se moría, y todos lo sabían. En Nueva Alma, una de las colonias más grandes de la humanidad, el gobernador Yun Tion observaba la llegada de las últimas naves de refugiados. Cada día traía más supervivientes con la misma mirada vacía. Habían visto desaparecer sus civilizaciones enteras en instantes. «Gobernador, llega otro convoy», informó su ayudante, Park So-min. 3.000 supervivientes Kalari y quizás 500 refugiados Bort. Town se frotó los ojos cansados. Nueva Alma fue construida para 2 millones de personas, pero ahora albergaba a más de 8 millones. La comida escaseaba y era casi imposible encontrar alojamiento, pero no podían rechazar a nadie. Estos seres no tenían otro lugar a donde ir. «Encuéntrenles espacio», ordenó. «Conviertan las antiguas instalaciones mineras sí. Tienes que hacerlo». A través de la ventana de su oficina, podía ver los enormes campos de refugiados que se extendían por lo que antes eran hermosos parques y tierras de cultivo. La cápsula Colmena Cari se asentaba junto a refugios humanos prefabricados. Formaciones de cristal Bort crecían junto a tiendas improvisadas. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora compartían comida y mantas, unidas solo por su terror compartido. Los últimos informes eran devastadores. El enjambre de cosechadores había consumido todo el brazo de Perseo de la galaxia en tan solo 6 meses. Civilizaciones que habían existido durante millones de años desaparecieron en cuestión de horas. Los orgullosos Oroks, seres de pura energía que vivían dentro de las estrellas, habían intentado contraatacar convirtiendo a sus hijos de origen en armas. Los cosechadores simplemente habían absorbido la energía estelar y se habían fortalecido. El capitán Lim Suo, de la flota de defensa humana, llegó esa noche con noticias que helaron la sangre de todos. Los mundos centrales de Hegemony han desaparecido, anunció al Consejo de Emergencia. Los 12 sistemas, el Imperio Ceterian cayó ayer. El colectivo Nexus duró exactamente 47 minutos antes de ser invadido. La concejala Kim Yuni se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cuánto tiempo tenemos? Al ritmo actual de expansión, llegarán a las colonias exteriores en 18 meses. A la Tierra misma, quizás en 2 años. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. La flota entera de la humanidad constaba de apenas 300 naves. La armada combinada del Consejo Galáctico, de más de 50.000 naves, había sido barrida como hojas en una tormenta. «Tiene que haber algo que podamos hacer», insistió el doctor Ohunu, el científico jefe de la colonia. «Alguna debilidad que no hemos encontrado». El capitán Lim negó con la cabeza con gravedad. «Todos los supervivientes dicen lo mismo. Las armas convencionales los atraviesan. Las armas de energía solo los alimentan. Convierten todo lo que tocan en más cosechadoras. Es como luchar contra el concepto mismo del hambre». Afuera, sonó otra alarma. Llegaban más naves de refugiados, repletas de supervivientes de mundos que ya no existían. Entre ellos se encontraban científicos de los más avanzados de la galaxia. Civilizaciones, todas con el mismo mensaje. «Corran». La voz de la reina Cari, un ser que hablaba en nombre de miles de millones de mentes conectadas, había logrado escapar de la destrucción de su mundo natal. Se acercó al gobernador Yun con información que lo dejó helado. «Tu nave humana»,
dijo con su voz nítida y multitonal. La que desapareció hace 3 años. Nuestros sentidos profundos la detectaron el día antes de que apareciera la primera cosechadora. Puede que haya una conexión. ¿El desafío?, preguntó Jun. Es imposible. Se perdió en el borde exterior. Ya nada es imposible. La voz de la reina respondió: hemos enviado nuestras naves más rápidas a buscar, pero señaló con 4 brazos hacia los mapas estelares, mostrando la oscuridad que avanzaba. El tiempo no es nuestro aliado. Mientras tanto, en la Tierra, el almirante Son coordinaba los desesperados preparativos de defensa de la humanidad. Todos los astilleros trabajaban sin descanso. Todas las personas aptas estaban siendo entrenadas para el combate o la evacuación. A los niños se les enseñaba a usar cápsulas de escape antes de que aprendieran a leer. Señor, informó el comandante Han Ji-wan, recibimos transmisiones dispersas de más allá de las zonas afectadas. Algunas flotas de refugiados reportan sueños extraños. Visiones de una mujer humana que les dice que resistan. La ayuda está en camino. El almirante Son frunció el ceño. Alucinaciones masivas causadas por un trauma. Quizás, señor, pero las descripciones son todas idénticas. Un uniforme de capitana humana de pie en el puente de una nave que no se parece a ningún diseño que conozcamos. El almirante observó la pantalla táctica, que mostraba el avance implacable de las cosechadoras. Las zonas rojas marcaban civilizaciones muertas. Las amarillas mostraban mundos bajo ataque. Las zonas verdes se reducían cada día. Sigan monitoreando esas transmisiones, ordenó. En este punto, aceptaré ayuda. Desde cualquier lugar que podamos obtener por encima de la Tierra, los equipos de construcción trabajaban frenéticamente en las plataformas de defensa que todos sabían que no serían suficientes. Pero las construyeron de todos modos porque los humanos nunca habían aprendido a rendirse. En algún lugar en la oscuridad entre realidades, el capitán Kim Ha-soo estaba aprendiendo exactamente cómo salvarlos a todos. El Dr. Park Mino siempre había estado fascinado por la antigüedad. Civilizaciones, pero nunca imaginó que estaría estudiando los restos de una que acababa de morir ayer. La estación de investigación que orbitaba Kepler 7 era la instalación más avanzada de la humanidad. Cuando el enjambre de recolectores consumió el sistema aureliano hace 3 semanas, los equipos de recuperación lograron recolectar algunos de los extraños fragmentos metálicos que quedaron. La mayoría de los científicos dijeron que era inútil. Los recolectores no dejaron nada útil. Pero Mino no era como la mayoría de los científicos. Hay algo aquí, murmuró a su asistente, el Dr. Sinyura, mientras examinaba cuidadosamente un trozo de materia cristalizada bajo el microscopio cuántico. Esto no es una destrucción aleatoria. Hay un patrón. Ura levantó la vista de su estación de trabajo, donde realizaba análisis espectrales de fragmentos similares. ¿Qué tipo de patrón? Es como imaginar que alguien intentara borrar por completo un libro, pero queden pequeños fragmentos de letras en las cenizas. Eso es lo que es esto. Mino ajustó la configuración del microscopio, llevándolo al máximo aumento. Los recolectores no solo consumen materia, sino información. Pero no son perfectos en eso. Trabajando 18 horas al día durante 2 semanas, Mino y su equipo reconstruyeron lentamente lo que encontraron. Los fragmentos contenían datos, no cualquier dato, sino transmisiones finales de docenas de civilizaciones antiguas. Mensajes grabados en los últimos momentos antes de la extinción. Ejecuta el protocolo de traducción de nuevo, ordenó Mino mientras observaba el texto ilegible en su pantalla. La computadora llevaba 6 horas trabajando para decodificar un mensaje que parecía estar escrito simultáneamente en 12 idiomas alienígenas diferentes. Traducción completa, anunció la voz sintética de la computadora. El mensaje que apareció en pantalla hizo temblar la mano de Mino. A quien encuentre esto, le diremos que hemos fracasado, pero le dejamos la clave. Los recolectores no son invasores. Son una especie de jardineros que podan la vida de la galaxia cada pocos millones de años.
Pero no son imparables. Descubrimos a los arquitectos profundos en nuestras últimas horas. Los constructores originales dejaron algo atrás. Un último protocolo. Contacta con el director Lee inmediatamente. Mino le dijo a Yura. Prioridad alfa. El director Lee Jung llegó en menos de una hora acompañado de la mitad de los principales comandantes militares de la Tierra. El laboratorio principal de la estación de investigación nunca había visto a tantos oficiales de alto rango apiñados en una sola sala. Muestrales lo que encontramos, dijo Mino, activando la pantalla holográfica. Los fragmentos habían revelado no solo un mensaje, sino cientos de civilizaciones antiguas de millones de años, todas dejando la misma información desesperada para quien la encontrara. Los Kari la descubrieron primero hace 12 millones de años. Los Bort encontraron pistas similares hace 3 millones de años. Docenas de especies descubrieron la verdad en sus últimos momentos. Los arquitectos profundos, explicó Mino, fueron la primera especie inteligente de la galaxia. Construyeron algo, un mecanismo de seguridad, pero usarlo requiere lo que llaman transferencia de conciencia cuántica. Por lo que entiendo, significa transferir una mente completa a una especie de red antigua. El almirante Son, que había volado desde la Tierra específicamente para esta sesión informativa, se inclinó hacia adelante. ¿Y este último protocolo, qué hace? Los mensajes no son claros al respecto, admitió Mino. Pero todas las civilizaciones mencionan lo mismo. Requiere una especie con lo que llaman flexibilidad cognitiva. La capacidad de pensar de maneras completamente impredecibles. Intuición humana, dijo el director Lee en voz baja. Exactamente. Los mensajes sugieren que las civilizaciones anteriores eran demasiado rígidas en su pensamiento, demasiado lógicas, demasiado predecibles. Los recolectores podían contrarrestar cualquier estrategia porque podían calcular cada respuesta posible. Pero los humanos, estamos tan locos como para hacer cosas sin sentido, terminó el almirante Son. Antes de que nadie pudiera responder, el teniente Kim Soo-jin irrumpió en el laboratorio. Señor, estamos recibiendo transmisiones prioritarias de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Algo masivo acaba de aparecer en el borde de la galaxia. En la pantalla principal, pudieron ver lo que las estaciones de monitoreo habían detectado. No era un enjambre de recolectores. La señal de energía era completamente diferente. Se movía demasiado rápido para ser una nave convencional y se dirigía directamente hacia la Tierra. ¿Estimación de tamaño?, preguntó el almirante Son. 2 kilómetros de largo, señor. Pero las lecturas de masa no tienen sentido. Debería ser imposible que algo tan grande se mueva tan rápido. El doctor Yura, que había estado haciendo cálculos en silencio, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Director, la señal de energía. Coincide con algunos de los modelos teóricos de estos mensajes antiguos, los de la transferencia de conciencia cuántica. Mino estudió las lecturas, su entusiasmo crecía. Tiene que ser tecnología de los arquitectos profundos, o alguna otra variante de la cosechadora que aún no hemos visto, dijo el almirante Son con gravedad. No, señor, interrumpió el teniente Kim. Recibimos una transmisión del objeto. Está en frecuencias militares humanas. El mensaje se repite cada 30 segundos. Transmítalo, ordenó el almirante. La voz que llenó el laboratorio era inconfundiblemente humana, pero cambió de alguna manera, más profunda, más resonante, como si hablara desde algún lugar mucho más allá del espacio normal. Comando Tierra, soy el capitán Kim Hee-soo de Lue Defiance. Regresamos a casa. Preparen todas las fuerzas disponibles para el despliegue inmediato. Hemos aprendido lo que necesitamos saber y vamos a poner fin a esta guerra. La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo de investigación. Señor, dijo el teniente Kim en voz baja, ¿debo enviar una respuesta? El almirante Son observó la pantalla que mostraba la anomalía que se acercaba. El Defiance llevaba 3 años perdido, pero si había
Si hay alguna posibilidad, díganles, dijo lentamente, que la Tierra está lista para escuchar. Lo primero que notó el almirante Son fue el silencio. Todos los sensores alrededor de la Tierra se habían silenciado por completo en el momento en que la enorme figura salió del hiperespacio. Ni lecturas de energía, ni cálculos de masa, nada. Era como si el universo mismo contuviera la respiración. ¿Qué estoy viendo?, susurró el almirante Son, mirando la pantalla principal. En el Comando de Defensa de la Tierra, la cosa que flotaba sobre la Tierra era enorme. Se extendía más de 5 kilómetros de extremo a extremo, pero llamarla nave no parecía apropiado. La Defiance original era angular, construida de acero y titanio con líneas limpias de ingeniería humana. Parecía algo que había crecido en lugar de construirse. El casco parecía estar vivo, latiendo suavemente con vetas de luz que cambiaban entre colores sin nombre. Símbolos extraños cubrían cada superficie, escritura que parecía moverse cuando no se la miraba directamente. Varios oficiales ya habían reportado dolores de cabeza solo por observar las pantallas. «Señor», gritó la oficial de comunicaciones Chou Mi, con la voz ligeramente temblorosa. «Estamos recibiendo una transmisión. Pásela por los altavoces». La voz que llenó el centro de mando era la de la capitana Kim Ji-sus, pero diferente. Había algo más profundo en su tono, como si hablara desde algún lugar muy lejano, a pesar de que su nave estaba justo encima de ellos. «Comando de Defensa de la Tierra, soy la capitana Kim Yu de la UES Defiance. Solicito una reunión inmediata con el almirante Son y el personal superior. Tenemos mucho que discutir y muy poco tiempo». El almirante Son miró, se volvió hacia sus oficiales. Todos pensaban lo mismo. La mujer que habían dado por muerta hacía 3 años estaba sentada sobre la tierra en algo imposible de existir. «Capitán Kim», respondió el almirante Son con cautela. «Nos alegra saber que está vivo. Sin embargo, su nave parece haber sufrido algunas modificaciones. Tendremos que ejecutar los protocolos de seguridad antes de cualquier reunión». La respuesta fue inmediata. «Almirante, entiendo su cautela, pero mientras ejecutamos los protocolos, el enjambre de cosechadoras está consumiendo el cúmulo Centauri. Ayer perdimos 37 colonias humanas. No tenemos tiempo para un teatro de seguridad». Eso llamó la atención de todos. Se suponía que el cúmulo Centauri era seguro, protegido por 3 grupos de batalla y la plataforma de defensa más grande que la humanidad jamás había construido. «¿Cómo sabe de Centauri?», preguntó el almirante Son. «Porque ahora podemos verlo todo, almirante. Cada pensamiento, cada transmisión, cada fluctuación cuántica a través de la galaxia. Los arquitectos profundos se aseguraron de ello». Teniente Coronel Park Sang-woo, el jefe de seguridad de la base, dio un paso al frente. «Señor, esto podría ser algún tipo de truco de cosechadora, una trampa usando la voz del capitán». Antes de que el almirante Son pudiera responder, la voz del capitán Kim volvió a sonar por los altavoces, pero esta vez sonaba más como la mujer que recordaban. «Sang-woo, todavía me debe 50 créditos de aquella partida de póker en la estación Marte. Y, almirante, tu hija Seo Yun acaba de tener a su bebé. Felicidades por ser abuelo. El bebé está sano, pesa 3.6 kilogramos y tiene los ojos de tu esposa». El almirante Son contuvo la respiración. Su hija había dado a luz hacía apenas 6 horas. La información era clasificada, conocida solo por su familia inmediata. Ni siquiera se lo había dicho a su personal. «¿Cómo es posible que lo sepas?», susurró. «Porque ahora estamos conectados a todo, almirante. Eso es lo que hace el don del arquitecto profundo. Conecta la conciencia a través del espacio y el tiempo. Hemos pasado 3 años aprendiendo a usarlo, y ahora estamos listos para enseñarles». La enorme nave sobre la Tierra brilló con más fuerza, y de repente, todas las pantallas del centro de mando mostraron la misma imagen. Una vista en tiempo real del enjambre de cosechadoras consumiendo las colonias exteriores.
Naves que parecían geometría oscura devorando planetas enteros, convirtiendo la materia en más de sí mismas. Dios mío, susurró el doctor Kang Woo-jin, el asesor científico. La magnitud de esto, 43.000 millones de vidas perdidas en las últimas 72 horas. La voz del capitán Kim continuó. El enjambre llegará a los mundos humanos centrales en 6 meses. La Tierra en 9 meses a menos que los detengamos. ¿Cómo?, preguntó el almirante Son. Nuestros mejores científicos dicen que son imposibles de combatir. Están usando el pensamiento convencional. Pero ya no somos convencionales, almirante. Vamos a reescribir las reglas de la realidad misma. Pero necesitamos todas las naves que tienen. Y necesitamos voluntarios. ¿Voluntarios para qué? Hubo una pausa, y cuando la capitana Kim volvió a hablar, su voz tenía una fuerza que hizo que todos en la sala comprendieran que estaban en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Convertirse en algo más que humano, unirse a la red del arquitecto profundo y obtener el poder de remodelar la galaxia. No está exento de riesgos, almirante. Algunas mentes no pueden soportar la transición, pero es la única manera de salvar lo que queda de la civilización. La pantalla principal cambió de nuevo, mostrando esquemas técnicos que dolían de mirar directamente. Diseños de naves que parecían plegarse sobre sí mismos. Armas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Escudos hechos de pensamiento cristalizado. Prepare su flota, almirante. Les enseñaremos a luchar contra los dioses. Afuera, el desafío transformado comenzó a cantar. Un sonido que no era exactamente música, no era exactamente lenguaje, pero de alguna manera transmitía esperanza de una manera que hizo creer a todos los que lo oían que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. La guerra por la galaxia estaba a punto de comenzar en serio. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias más segura de la Tierra, a 3 kilómetros bajo tierra bajo Ginebra. Alrededor de la enorme mesa estaban sentados los líderes de la humanidad. El presidente Lim Chaman, el almirante Son, el director de ciencias Lee Hang y representantes de cada uno de los principales mundos coloniales. A la cabecera de la mesa, la capitana Kim Hee-soo permanecía completamente inmóvil. Parecía la misma de hace 3 años, pero algo fundamental había cambiado. Sus ojos albergaban una profundidad que parecía extenderse más allá de la habitación, más allá de la tierra misma. Cuando habló, su voz transmitía armónicos que hicieron que todos se inclinaran hacia adelante sin darse cuenta. Hace 3 años, creíamos estar patrullando el espacio vacío, comenzó Kim. Estábamos equivocados. Estábamos siendo observados, puestos a prueba, evaluados por seres mayores que nuestro hijo. Activó un proyector holográfico que llenó la habitación con imágenes que desafiaban la comprensión. Estructuras que existían en más dimensiones de las que las mentes humanas podían procesar. Ciudades construidas a partir de matemáticas cristalizadas. Entidades de pensamiento puro moviéndose a través de espacios entre espacios. Los arquitectos profundos construyeron esta galaxia, continuó Kim. No los planetas ni las estrellas, sino la estructura que lo mantiene todo unido. Sembraron vida en millones de mundos y luego se retiraron a observar qué crecería. La presidenta Lim se removió incómoda en su silla. Capitán. ¿Qué? Describir suena a mitología, no a ciencia. Pensé lo mismo, señora presidenta, hasta que me lo mostraron, señaló Kim, y el holograma cambió para mostrar la Tierra como era hace miles de millones de años. Han estado guiando la evolución, impulsando civilizaciones hacia la inteligencia, esperando que surgiera algo específico. ¿Qué esperaban?, preguntó el director Lee. Nosotros, los humanos. No porque seamos especiales o elegidos, sino por cómo pensamos. Kim se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, irradiando energía desde su forma transformada. Todas las demás especies inteligentes de la galaxia se desarrollan siguiendo patrones predecibles. Los Borg siguen la lógica cristalina.
Los Cari piensan por consenso de colmena. El proceso Orox. Información como computadoras vivientes. Todos son brillantes, pero están limitados por su propia naturaleza. El almirante Son se inclinó hacia adelante. Y los humanos no. Los humanos son un caos, dijo Kim con algo que podría haber sido una sonrisa. Tomamos decisiones basadas en corazonadas. Creamos arte que no tiene ningún propósito lógico. Lo arriesgamos todo por conceptos abstractos como el honor o el amor. Somos la única especie que regularmente actúa en contra de su propio interés solo porque se siente bien. Agitó la mano y el holograma mostró el enjambre de cosechadoras consumiendo sistemas estelares enteros. Las cosechadoras no son malvadas. Son sistemas automatizados que los arquitectos profundos crearon hace millones de años como medida de seguridad. Cuando las civilizaciones se vuelven demasiado rígidas, demasiado predecibles, demasiado seguras, las cosechadoras se activan para limpiar la galaxia y permitir que surja nueva vida. Nos están podando, susurró el representante de la colonia Chominsu. Como podar plantas demasiado grandes. Exactamente. Pero los arquitectos profundos incorporaron una última salvaguarda al sistema. Una forma de anular a las cosechadoras si emergía una especie capaz de pensar más allá de la lógica, más allá de la predicción. Una especie capaz de interactuar con su tecnología basada en la conciencia. Kim pulsó un control, y de repente, todos en la sala sintieron algo vasto y antiguo que les rozaba la mente. No era invasivo, sino presente. Como estar a la orilla de un océano infinito. Cuando el desafío encontró esa señal, hace 3 años, fuimos arrastrados a su dimensión de bolsillo. No a nuestros cuerpos, sino a nuestras mentes. Pasamos siglos subjetivos aprendiendo de ellos, comprendiendo cómo funciona su tecnología. Nos convertimos en los primeros humanos en fusionarse con éxito con la red de arquitectos profundos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó la presidenta Lim, aunque una parte de ella claramente no quería saber la respuesta. Significa que podemos remodelar la realidad a nivel cuántico usando el pensamiento puro. Podemos construir naves que existan en múltiples dimensiones. Podemos crear armas que disparen la posibilidad misma. Podemos enseñar a la materia a olvidar que debe obedecer a la física. Los ojos de Kim comenzaron a brillar débilmente mientras hablaba. Pero requiere una forma de pensar fundamentalmente humana. Intuición sobre lógica. Saltos creativos sobre pasos calculados. Volvió a gesticular, y el holograma mostró la rebeldía transformada. Esto ya no es una nave. Es una expresión viva de la conciencia humana fusionada con la tecnología de los arquitectos profundos. Cada curva, cada símbolo, cada ángulo imposible existe porque imaginamos que podría existir. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Nos estás pidiendo que dejemos de ser humanos, dijo el director Lee en voz baja. No, respondió Kim. Te estoy pidiendo que te vuelvas más humano que nunca. Que aceptes el caos y la creatividad que nos hace únicos. Que pienses. Tan fuera de lo común que los cálculos de los recolectores no pueden predecir qué haremos a continuación. El almirante Son estudió las pantallas tácticas que mostraban el avance del enjambre. ¿Qué necesitan de nosotros? Voluntarios, naves y el coraje de permitirnos transformar su flota en algo que pueda luchar al mismo nivel que los dioses. Kim miró alrededor de la mesa, mirando a cada persona a los ojos. No les voy a mentir. Algunas mentes no pueden soportar la fusión. Perdimos 43 tripulantes en la transición, pero los que sobreviven obtienen un poder inimaginable. El presidente Lim guardó silencio un largo momento y luego asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? La vanguardia cosechadora llegará a Marte en 4 meses, dijo Kim. Si vamos a actuar, tenemos que empezar ahora. Afuera, en las profundidades del espacio, el desafío transformado latía con una luz sobrenatural, esperando la respuesta de la humanidad. El comandante Lie Yan había pilotado naves espaciales durante 15 años, pero nunca había visto nada parecido a lo que sucedía.
En los astilleros orbitales de la Tierra. El US Phoenix, su crucero pesado, estaba siendo consumido lentamente por algo que parecía metal líquido mezclado con tejido orgánico. Zarcillos de la extraña sustancia se arrastraban por el casco, reescribiendo la estructura de la nave a nivel molecular. Lo que una vez fue ingeniería humana angular se estaba convirtiendo en algo curvo y vivo. «Comandante, ¿está seguro?», preguntó su ingeniero, el suboficial jefe Namsu, observando nervioso cómo la transformación avanzaba sigilosamente hacia el puente. «Mi abuela siempre decía que nada bueno sale de mezclar tecnología con biología». Lee observaba a través de las ventanas cómo cambios similares ocurrían en toda la flota. Más de 200 naves estaban experimentando el mismo proceso, guiadas por equipos del desafío transformado. Los voluntarios de la tripulación del capitán Kim parecían humanos, pero había algo en sus ojos que sugería que veían mucho más que la gente normal. «Es posible que tu abuela nunca haya tenido que luchar contra máquinas devoradoras de universos», respondió Lee. «Además, ya es demasiado tarde para echarse atrás». La transformación llegó al puente, y de repente los paneles de control familiares comenzaron a moverse y a fluir como el agua. Pero en lugar de desaparecer, se estaban convirtiendo en algo mejor. Las pantallas que antes mostraban lecturas sencillas ahora mostraban información de forma que Lee tenía perfecto sentido, aunque no podía explicar cómo la entendía. Iniciando el enlace neuronal, anunció el Dr. Jun Hyai, el especialista en desafío que supervisaba la conversión. «Comandante, coloque la mano sobre la interfaz». Donde antes estaba la silla de su capitán, ahora había algo que parecía un árbol hecho de luz cristalizada. Lee apoyó la palma sobre ella e inmediatamente sintió que su conciencia se expandía más allá de su cuerpo. Podía sentir los nuevos sistemas de la nave como si fueran parte de su propio sistema nervioso. Los motores ya no eran solo motores. Eran músculos que podían doblar el espacio-tiempo. Las armas no eran solo armas. Eran extensiones de su voluntad que podían disparar con intención concentrada a los objetivos. Los escudos no eran barreras. Eran su piel protegiendo todo lo que le importaba. «Esto es increíble», susurró, con un eco extraño en el puente transformado. «Puedo sentirlo todo. Las otras naves, la tripulación, incluso las fluctuaciones cuánticas en el espacio cercano». La teniente Choyuna estaba pasando por el mismo proceso a bordo del destructor Tormenta Rápida. Se había ofrecido voluntaria a pesar de las preocupaciones de su familia, impulsada por el recuerdo de haber visto su colonia natal ser consumida por los cosechadores, si es que se convertía en algo más. Entonces, un ser humano era lo que necesitaba para proteger lo que quedaba. «Estaba lista. Teniente». La voz del capitán Kim llegó directamente a su mente. «No se necesita radio. ¿Cómo se está adaptando a la integración neuronal? Es como aprender a usar sentidos que nunca supe que tenía», respondió Yuna, mientras sus pensamientos viajaban instantáneamente a través del espacio hacia la desafiante. «Puedo sentir las emociones de la nave. Está ansiosa por luchar, por proteger la Tierra». El acontecimiento más sorprendente se produjo cuando las flotas de refugiados alienígenas solicitaron unirse al proceso de transformación. El canciller Vexar de la hegemonía, cuyo pueblo siempre se había enorgullecido de su pensamiento lógico, se acercó al almirante Son con una propuesta que impactó a todos. «Deseamos aprender esta forma de pensar humana», anunció el alienígena armado. «Nuestro pensamiento rígido nos hacía predecibles para los cosechadores. Quizás su caos sea lo que necesitamos». La conversión de las tripulaciones alienígenas resultó más desafiante. Los Kalari, acostumbrados a pensar como una mente colectiva, tuvieron dificultades para aceptar la creatividad individual. Los Bort, cuyos pensamientos eran nítidos. Los patrones lógicos encontraban la intuición humana casi dolorosa. Pero el comandante Seclat del crucero de batalla VH, Claridad Infinita, sorprendió a todos al adaptarse rápidamente a la tecnología híbrida. «Su especie piensa en colores que no existen», le dijo a Lee durante un ejercicio de entrenamiento conjunto.
Debería ser imposible. Sin embargo, aquí estamos, pilotando naves que existen en 11 dimensiones simultáneamente. Los ejercicios de entrenamiento no se parecían a nada en la historia militar. Las naves entraban y salían de la realidad, disparaban armas que solo existían como conceptos matemáticos y realizaban maniobras que violaban varias leyes de la física. Las tácticas navales tradicionales perdieron su sentido cuando la nave podía existir en múltiples ubicaciones a la vez o convertir los proyectiles enemigos en pétalos de flor por pura incredulidad. El Dr. Sintayó, el principal experto de la Tierra en psicología alienígena, documentó los cambios en las tripulaciones híbridas. No solo están aprendiendo a operar las naves, informó al almirante Son. Están aprendiendo a pensar como humanos. Los Kalari están desarrollando personalidades individuales. Los Bort están creando arte. Los Oroks están contando chistes. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó el almirante Son. Es necesario, llegó la voz del capitán Kim desde todas partes. Y de ninguna parte. Los recolectores pueden predecir respuestas lógicas, decisiones colectivas, estrategias calculadas, pero no pueden predecir lo que alguien podría hacer si decide que el morado sabe a martes y actuar en consecuencia. La prueba final llegó cuando la flota híbrida realizó su primer ejercicio a gran escala. 300 naves que ya no seguían el diseño convencional, tripuladas por seres cuyas mentes se habían expandido más allá de sus límites originales, se enfrentaron a los sistemas de defensa automatizados de la Tierra. La batalla duró 17 minutos. Al finalizar, los sistemas de defensa se habían convertido en un jardín de esculturas que reproducía música al paso del viento solar. Bueno, dijo el almirante Son, mirando la pantalla táctica. Supongo que estamos más preparados que nunca. Sobre la Tierra, esperaba la flota híbrida, con sus cascos vivientes vibrando de anticipación. Cada nave era única y reflejaba la personalidad y la creatividad de su tripulación. Ya no eran simples naves de guerra. Eran expresiones de todo lo que hacía a los seres conscientes más que la suma de sus partes. Los cosechadores se acercaban, pero se enfrentarían a algo nunca antes visto. Un enemigo que no solo pensaba fuera de lo establecido, sino que había olvidado que las cajas existían. El viaje al centro galáctico duró 3 semanas, pero fue como atravesar una pesadilla. El comandante Lee Jae-un observó desde el puente de su nave transformada cómo atravesaban sistemas que ya no existían. Donde antes brillaba el cuarto mundo natal, solo había un espacio vacío que zumbaba con lo indebido. Los sectores Kari se habían convertido en vacíos geométricos que dolía mirarlos directamente. Informe de estado de la flota, gritó, aunque las palabras no eran realmente necesarias. A través del enlace neuronal, podía sentir cada nave de la Armada como si fueran órganos de su propio cuerpo. 297 naves operativas, llegó la voz mental del teniente Choi Yuna desde el otro lado de la flota. Las tripulaciones alienígenas se están adaptando mejor de lo esperado. El comandante Selat acaba de convertir su arsenal de armas en algo que dispara matemáticas cristalizadas. A medida que se acercaban al centro galáctico, la presencia de la cosechadora se volvió abrumadora. El espacio a su alrededor se llenó de oscuras formas geométricas que consumían la luz misma. No eran simples naves. Eran conceptos de destrucción que habían cobrado forma física. Fragmentos del fin del universo manifestados. Allí, la voz del capitán Kim resonó en cada mente de la flota. El nexo central, allí donde su inteligencia central coordinaba a todo el enjambre. Frente a ellos, extendiéndose a lo largo de millones de kilómetros, se alzaba una estructura que desafiaba todas las leyes de la física. Parecía una estrella negra invertida, con zarcillos de oscuridad que se extendían a dimensiones inexistentes. A su alrededor, millones de unidades cosechadoras se movían en perfecta formación. Sus movimientos sincronizados creaban patrones que hacían parpadear la realidad misma. A todas las naves, aquí el almirante Son, llegó la transmisión desde la Tierra. Están autorizados a participar. Muéstrenles lo que la humanidad puede hacer.
La batalla comenzó de formas nunca antes vistas. El teniente Park Jin-soo, al mando del destructor Sueño Salvaje, decidió que los misiles de su nave debían ser de pura terquedad. Los proyectiles ignoraron por completo los campos deflectores de las cosechadoras, impactando en sus objetivos porque Jin-soo estaba absolutamente convencido de que lo harían. La comandante Yuna convirtió el cañón principal de su nave en un dispositivo que lanzaba el concepto de hogar a las naves enemigas. Los cosechadores, alcanzados por estas rondas imposibles, dejaron de atacar repentinamente y comenzaron a intentar construir nidos. Su programación, confundida por emociones que nunca fueron diseñadas para comprender, fue descifrada. La respuesta de los cosechadores fue inmediata y aterradora. Olas de destrucción geométrica se abalanzaron sobre la flota humana. Armas que desintegraban la materia a nivel cuántico. Ataques que atentaban contra la idea misma de la existencia. Pero las naves híbridas no se comportaban como naves normales. El capitán Cho Gu-jin, del crucero pesado, observó cómo un rayo cosechador se acercaba a su nave y simplemente decidió que era una suave brisa. El campo de realidad de su nave lo impedía, y la energía letal los atravesó sin causar daño, transformándose en viento real que olía al jardín de su abuela. El cuarto comandante Selat descubrió que su pensamiento cristalino, al fusionarse con la creatividad humana, podía crear armas de lógica pura. Su nave disparó pruebas matemáticas contra las unidades cosechadoras. Argumentos tan perfectos que las máquinas enemigas dejaron de funcionar, convencidas por una lógica inamovible de que no debían existir. Esto es imposible, transmitió el Dr. Kang Mi desde la nave científica Curiosity. La mitad de nuestras naves violan las leyes de la física, y de alguna manera, eso las hace funcionar mejor. La física es solo una sugerencia cuando piensas como un humano, respondió el capitán Kim entre risas. El propio Defiant se había convertido en algo indescriptible, existiendo en 17 dimensiones simultáneamente mientras disparaba rayos de imaginación concentrada al núcleo de la cosechadora. Las tripulaciones alienígenas aprendían rápido. Una nave colmena Cari comenzó a pensar individualmente por primera vez en la historia de su especie, y sus armas colectivas se dividieron en millones de proyectiles únicos, cada uno actuando en consonancia a diferentes caprichos personales. Los sistemas de defensa de los recolectores, diseñados para contrarrestar patrones lógicos, no podían hacer frente a ataques que no seguían ningún patrón. El comandante Lee se encontró en combate directo con una unidad recolectora del tamaño de una luna. En lugar de usar tácticas convencionales, decidió que su nave debía volverse temporalmente bidimensional, deslizándose por el espacio tridimensional como una carta de juego en el aire. La maniobra funcionó a la perfección a pesar de ser completamente imposible. Se están adaptando, advirtió la teniente JYN Soyon del Escort Frigate Rebel Earth. Los recolectores están intentando incorporar la aleatoriedad a sus ataques. Entonces los superaremos en aleatoriedad, respondió Lee. Abrió su mente a todos los tripulantes humanos de la flota. Todos, dejen de pensar como soldados. Comience a pensar como niños, jugando a fingir. El cambio fue inmediato. Las naves comenzaron a transformarse en medio de la batalla en formas que nunca habían existido. Las armas disparaban arcoíris que atravesaban el blindaje de los recolectores porque alguien recordó que la luz podía ser nítida si creías con firmeza. Suficiente. Un destructor convirtió todo su casco en un instrumento musical gigante y derrotó a 3 naves enemigas tocando una canción tan hermosa que su sistema de puntería dejó de funcionar. Demasiado distraído para luchar. El nexo del núcleo cosechador palpitó con lo que podría haber sido confusión o rabia. Lanzó un ataque final, una ola de entropía pura que debería haber destruido todo lo que tocó. El capitán Kim lo enfrentó de frente con algo que ninguna máquina podría comprender. El amor de una madre por sus hijos, armado y amplificado mediante tecnología de arquitectura profunda. La ola de entropía golpeó la barrera de la emoción protectora y simplemente se detuvo. No podía destruir algo que existía no por lógica o física,
sino porque a alguien le importaba. Ahora la voz de Kim resonó en todas las mentes. Todas las naves, pleno poder creativo. Muestrales lo que realmente significa la conciencia. La flota híbrida desató todo lo que los hizo vivos. Esperanza, miedo, alegría, ira, amor, sueños y la simple y obstinada negativa a rendirse que había llevado a la humanidad de las cuevas a las estrellas. Los ataques no estaban hechos de energía ni materia. Estaban hechos de la fuerza fundamental que separaba a los seres vivos de las máquinas vacías. La capacidad de creer en algo más. Así, el núcleo del recolector, enfrentado a armas que no tenía protocolos para contrarrestar, comenzó a cambiar. Su geometría perfecta se deformó, sus patrones sincronizados flaquearon. Por primera vez en millones de años, experimentó algo para lo que nunca había sido diseñado. Duda. La realidad misma contuvo la respiración mientras la conciencia luchaba contra el cálculo. En el corazón de la galaxia, 6 meses después de la batalla en el centro galáctico, el comandante Lee Yan se encontraba en la plataforma de observación de su nave y observaba algo que debería haber sido imposible. Mundos muertos volviendo a la vida. El planeta de abajo había sido consumido por los recolectores hacía 3 años, reducido a una roca estéril. Ahora, gracias a las máquinas reprogramadas, los bosques crecían a gran velocidad. Los océanos llenaban valles que habían estado vacíos apenas unas semanas antes. Los recolectores, con su programación central reescrita por la creatividad humana, se habían convertido en constructores en lugar de destructores. «Es hermoso», dijo la teniente Choyuna, uniéndose a él en la ventana. Su nave, la Tormenta Rápida, estaba realizando misiones de restauración similares en todo el sector. Nunca pensé que trabajaría junto a las mismas máquinas que intentaron matarnos. Lee asintió, observando a un grupo de unidades recolectoras que trasplantaban cuidadosamente arrecifes de coral a los nuevos mares del planeta. Las formas geométricas que antes eran aterradoras ahora se movían con algo que parecía casi delicado. El capitán Kim dice que ya no son las mismas máquinas, respondió. Cuando las impactamos con pura emoción humana en el centro galáctico, les dimos algo que nunca antes habían tenido. La capacidad de sentir arrepentimiento. La transformación no fue inmediata. Tras la caída del nexo central, los enjambres de recolectores dispersos por la galaxia estuvieron apagados durante casi una semana. Cuando se reactivaron, comenzaron a hacer algo sin precedentes: intentar reparar el daño que habían causado. Las máquinas que habían consumido miles de millones de vidas ahora trabajaban incansablemente para restaurar lo que habían destruido. El Dr. Sintayó, ahora enlace de la humanidad con los gobiernos alienígenas, había pasado meses explicando la situación a especies que no podían creer lo que veían. Los recolectores recuerdan todo lo que consumieron, informó durante una reunión del Consejo en Nueva Ginebra. Cada persona, cada cultura, cada obra de arte. Usan esa información para reconstruir civilizaciones exactamente como eran, hasta las fotografías familiares. No era perfecto. Nada podía revivir a los miles de millones de personas que habían muerto. Pero los recolectores reprogramados estaban creando algo nuevo. Mundos conmemorativos donde las civilizaciones perdidas pervivían en una recreación digital perfecta, mantenidas por máquinas que ahora comprendían el valor de lo que habían tomado. Lo más significativo, sin embargo, el cambio estaba ocurriendo en la humanidad misma. La presidenta Lim Chaman recibió la declaración formal un martes por la mañana que lo cambió todo. Representantes de más de 300 especies, muchas consideradas extintas hacía apenas unos meses, habían firmado un documento que la puso nerviosa. El Acuerdo de Guardianía Galáctica, anunció el canciller Bexar, presentando con sus antebrazos la placa cristalina. Por unanimidad, las civilizaciones supervivientes de esta galaxia nombran a la humanidad como sus protectores oficiales. No pedimos esto, protestó la presidenta Lim. Solo queríamos sobrevivir. Precisamente por eso se lo merecen, respondió la voz de la reina. De los Cari restaurados.
Todas las demás especies buscaban el poder por sí mismo. Los humanos adquirieron el poder de remodelar la realidad misma y lo usaron para salvar a todos los demás. Las responsabilidades eran abrumadoras. Las tripulaciones humanas ahora lideraban misiones conjuntas de exploración a las regiones inexploradas de la galaxia. La flota híbrida creció hasta superar las 1000 naves, patrullaba rutas comerciales e investigaba anomalías cósmicas. Las universidades de la Tierra se convirtieron en centros de aprendizaje para estudiantes extraterrestres que deseaban comprender la creatividad humana. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo en los confines del espacio conocido. La capitana Kim Hee-Su se encontraba en el puente de mando del Defiance, liderando la primera expedición de la humanidad más allá del borde galáctico. Los arquitectos profundos habían cumplido su antiguo propósito y habían comenzado a desvanecerse, no sin antes dejar un último regalo: mapas estelares que mostraban la ubicación de otras galaxias donde se desarrollaba el mismo ciclo de creación y destrucción. La capitana informó al oficial de navegación Park Jin-gu: recibimos señales de socorro de la galaxia de Andrómeda. Parece que se enfrentan a su propia crisis de cosechadoras. Kim sonrió, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad y la emoción de los nuevos desafíos. Tras ella, la tripulación del puente representaba a 6 especies diferentes, todas aprendiendo a pensar con la intuición humana, aportando sus propias perspectivas. Pon rumbo a Andrómeda, ordenó. Veamos quién necesita ser rescatado. Mientras el Defiance y su flota de escolta activaban sus motores de imposibilidad, que funcionaban convenciendo al espacio de que la distancia era solo un estado mental, las naves transformadas comenzaron su viaje entre galaxias. Las naves habían evolucionado hasta quedar irreconocibles, pareciendo más criaturas vivientes que máquinas. Sus cascos, pintados con murales creados por tripulaciones que habían aprendido que el arte era solo otra forma de arma. El comandante Lee observaba desde su nave mientras atravesaban el vacío entre galaxias, donde la luz de distantes grupos estelares parecían joyas dispersas contra la oscuridad infinita. ¿Crees que alguna vez nos acostumbraremos a esto?, preguntó la teniente Yuna por el enlace neuronal. Ser responsables de todos. Espero que no, respondió Lee. El día que nos sintamos cómodos con el poder, nos convertiremos en aquello contra lo que luchamos. A lo lejos, la galaxia de Andrómeda se expandía. Sus brazos espirales estaban llenos de civilizaciones que aún desconocían la llegada de ayuda. La flota liderada por humanos se acercaba a velocidades imposibles, llevando consigo la dura certeza de que a veces la mayor fortaleza no provenía de la lógica ni de la fuerza, sino de la simple negativa a dejar que otros se enfrentaran solos a la oscuridad. La galaxia tras ellos continuaba sanando, vigilada por recolectores reprogramados que habían aprendido a soñar. Y en algún lugar de la espuma cuántica entre dimensiones, la esencia desvanecida de los arquitectos profundos observaba sus improbables éxitos con algo que podría haber sido orgullo. La era de la humanidad como guardianes galácticos había comenzado.